Somos mujeres, madres, migrantes, abogadas de profesión y mejores amigas. Y hoy venimos a conversar y a tomarnos un rico café, porque la mañana de este viernes debe empezar con derecho a un café. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Derecho a un Café. Hoy tenemos como invitado especial a un joven venezolano que desde hace un par de años viene haciendo una gran labor con la población migrante. Él es Alfredo Flores, director de Ciudadanía Sin Frontera y la empresa Cresco. Hola Flor, gracias por la invitación, muy agradecido y muy feliz de estar acá contigo. No, para nosotros es un placer tenerte acá. Pero Alfredo, antes de entrar en materia, te invito a que pruebes este delicioso café de Blue Café. Ellos siempre acompañándonos todas las mañanas de los viernes y Pequeños de Tentaciones. Un piqueo espectacular. Un poquito. Claro que sí. A ver, Alfredo, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que son las necesidades de la población venezolana acá en el Perú. Eres director de la empresa Cresco. Háblanos un poco de esta empresa. Bueno, Cresco es una consultora de comunicaciones que ya tiene aproximadamente 4 años en el mercado, desde el año 2020. Nos constituimos como una empresa, una organización enfocada en hacer, temas de consultoría en comunicación y en investigación. Y ahora justamente estamos trabajando un ámbito que es estudios de opinión, que ya lo venimos haciendo desde hace unos 2 años aproximadamente, y justo recientemente hemos hecho un estudio nacional de necesidades de la población migrante. De hecho, en resumen, es una encuesta nacional a migrantes venezolanos que, digamos, proyecta o hace ver cuáles son las necesidades y los problemas que tienen los migrantes en el país. Realmente hemos tenido descubrimientos de datos muy interesantes que nos ayudan a entender cuál es el panorama y los retos para el futuro de la migración. Así que creo que hay mucho que sacar, digamos, de esta investigación. Este estudio, Alfredo, ¿lo hicieron en qué zonas exactamente? Bien, el estudio estuvo basado en el ENPOVE, ¿okay? Como referencia, que es la encuesta nacional de población venezolana que hace el Instituto Nacional de Estadística del Perú, y nos enfocamos en una población, digamos, de 601 personas, ¿okay? Toma en cuenta que en Perú, cuando hacen una encuesta, estas grandes encuestadoras encuestan entre 1.300 a 2.000 personas para una población de 30 millones, y nosotros usamos 601 personas para una población de 1.5 millones, o sea que el margen de error nuestro es aproximadamente el 4%. Y la encuesta estuvo basada en Lima, Callao y Trujillo como representación del interior del país. Tomemos en cuenta que Lima tiene el 85%, casi 90% de la población venezolana en todo el Perú. Sí, bueno, con Alfredo, antes de iniciar el programa, estuvimos conversando sobre esos puntos o esas preguntas que se realizó a la población, súper interesante, y que vamos a enumerar unas cuantas acá para hablar sobre precisamente esas necesidades que lamentablemente pues viven nuestra población venezolana acá en el Perú. ¿Con cuál vamos a iniciar, Alfredo? Bueno, creo que podemos iniciar con, la parte, digamos, de regularización, ¿okay? Sí. Uno de los descubrimientos principales que hemos mapeado es que hay un problema de información en los migrantes. O sea, no tienen acceso muchas veces a información. A veces las instituciones públicas están fallando en dar información. Por ejemplo, 25% de los migrantes han sido multados por, digamos, el tema de no renovar anualmente, digamos, no hacer su prórroga de residencia. ¿Qué pasa? Que 25% de 1.5 millones es demasiada gente. O sea, es demasiada gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso no puede ser un problema de irresponsabilidad del migrante, sino de desconocimiento. Y de falta de información de migraciones, ¿no? Porque migraciones quizás en ese tema de que el vencimiento del plástico no coincide con el vencimiento de la prórroga, genera mucha confusión. Nadie sabe, nadie tiene en su documento, digamos, cuál es la fecha correcta en la cual tiene que hacer la renovación. Claro, y para saber esa información tienes que tener acceso a internet para poder ingresar tus datos y ver cuándo se te vence. Exacto, y solo 64% de los venezolanos tienen acceso a internet. Entonces, imagínate, 64, estamos diciendo que 36%, digamos, de la población no tiene acceso a internet. Entonces coincide, porque fíjate que 25% de 36% de personas que no tienen acceso a internet, pues hay un tema. Migraciones ya está tomando algunas medidas, te comento. Hemos tenido alguna información de OIM y también de la propia Migraciones, donde ya se va a modificar y la fecha ahora en el carnet va a coincidir.
Va a salir en el carnet. Va a salir en el carnet. Y eso creo que es un avance importante. Muchísimo. Porque al final, si tú no le dices a alguien que tiene que cumplir una norma, y yo sé que digamos, el desconocimiento no exenta de cumplir la ley, Sí. pero tú también como Estado tienes que tener la responsabilidad de informar. Porque si tú no me dices a mí que pintar la casa de blanco es un delito, ¿ok? O está prohibido, pues yo pinto mi casa de blanco, claro, y no me voy a enterar, ¿no? Sí, bueno, entonces allí hay un avance, como tú comentas. Si Migraciones hace esta implementación en los carnets de extranjería, ya no va a haber excusa, ya la información va a estar clara y todas las personas van a prorrogar su residencia a tiempo y evita ser multada, porque, oye, estos montos de estas multas son impagables muchas veces. De hecho, me comentaba el jefe de misión de migraciones que una vez se consiguió una joven venezolana y la joven le dijo que debía 18.000 soles, imagínate, porque eran como 40 a 50 soles por día, imagínate que se pagaba en ese Y es que al momento. final esto se convierte en un problema al Estado, porque al tú tener una multa tan alta que no la puedes pagar, esta persona pasa de estar legal a estar irregular en el país porque pierde su residencia. Absolutamente, de hecho nosotros hemos mapeado que 17% de los migrantes no están regulares, digamos, por lo menos para cierre de octubre del año pasado. Y lo cierto es que este problema también tiene, porque hay muchas facilidades, a veces uno se pregunta, Sí. pero ¿por qué hay personas irregulares? Bueno, y ahí está la respuesta, falta de información, necesitamos llegar más a las personas. A veces uno cree que todas las personas tienen acceso a la información que vemos, internet, pero no, hay personas en condición de vulnerabilidad Sí, a los muchísimo. cuales hay que llegar con la información. Y eso es un reto que pues necesitamos asumir tanto como migrantes nosotros como Claro. comunidad, pero también el propio Estado informando mejor, ¿no? Ya, a ver, continuando con este estudio, Alfredo, el segundo punto que te parece que toquemos acá en esta entrevista. Bueno, creo que el segundo punto es los problemas principales que enfrentan los venezolanos. Nosotros le preguntamos a los migrantes, de hecho tomamos digamos, esta pregunta de Ipsos, la citamos, digamos, es casi la misma estructura, y le preguntamos cuál es el principal problema que tiene, digamos, acá en Perú. Resulta que el primer problema, pensamos que iba a ser algo de laboral, un tema de condiciones de vida, resulta que es la delincuencia. O sea, más del 80% de los migrantes nos indica que el principal problema que está enfrentando en Perú es la criminalidad. Luego la corrupción y la crisis política. Y es muy interesante porque lo que nosotros un poco interpretamos de esto es que probablemente problemas que hicieron que el migrante huyera de Venezuela Lo están teniendo lo están en su país de acogida. Lo están percibiendo en el país de acogida. Y muy probablemente el temor que hay es que situaciones se puedan replicar, porque tú misma sabes que uno de los primeros detonantes de la migración en Venezuela tenía que ver con la criminalidad. Claro. O sea, en Venezuela muchas personas y familias de cualquier sector donde vivieran estaban, digamos, vulneradas por la delincuencia. Entonces imagínate que ahora situaciones de delincuencia se presenten acá, o que inclusive imagínate una persona que de repente, por más pequeños, porque sabemos que la criminalidad en Perú, digamos, relacionada a la migración es menos del 1% de detenidos, digamos, migrantes en cárceles. Aunque digan otra cosa. Claro, aunque digan Aunque otra se cosa, diga es otra mínima. Pero imagínate que a ti como migrante, tú llegas y de repente te hacen una llamada de extorsión, una organización criminal que te hacía temer a ti de repente en una comunidad en Venezuela. ¿Cómo te vas a sentir? Sí. O sea, te persigue el problema, ¿no? O en todo caso, que se genere otra situación local, digamos, en seguridad de Perú, y eso haga que tú pues, te preocupes, porque dices, oye, yo huí de mi país por unas condiciones y aquí se están presentando. Entonces, y lo mismo pasa con la inestabilidad política del Perú, eso genera nerviosismo. Creo que el migrante venezolano Ya viene con esa sensación de miedo en Claro. cuanto a lo que son las políticas de un país. Claro, y tiene un nivel digamos, de conciencia política y de actualidad social, digamos, de actualidad política muy importante. O sea, cuando aquí pasa un tema, digamos, de convulsión política, el migrante siempre, yo creo que está bastante atento a estas noticias. Sí. Entonces, luego la xenofobia pasa a ser, digamos, el tema de la discriminación un problema con el 60% de los migrantes que consideran que es un problema. Temas como la discriminación, digamos, mejor dicho, la violencia de género, la mitad de los migrantes considera que es un problema grave. Y hay otros temas como la contaminación, por ejemplo, que los migrantes también han identificado como un problema importante. Y que en estos resultados, conversando con Alfredo, me llamó la atención de que la xenofobia no fuera no estuviese en primer lugar en la problemática de la población migrante. Claro, de hecho, 51% de los migrantes aseguran que han sido víctimas de una situación de xenofobia. Aunque sea la mitad y que nos pueda parecer que, wow, quizás está muy por debajo de lo que algunos pueden pensar, realmente es muy significativo, porque que la mitad de los migrantes se hayan sentido víctimas de una situación de discriminación Claro. en algún momento es bien significativo.
Obviamente hay un tema, digamos, de un contexto, digamos, social, pero es un país que tiene bastantes brechas en cuanto a temas de discriminación y pues pueden haber muchas variables, pero lo cierto es que hay un reto todavía de integración para que situaciones de xenofobia, digamos, no se presenten, porque la mitad de nuestros compatriotas pues está enfrentando estas circunstancias. Claro. Hay un punto de la investigación, del estudio que ustedes realizaron que me llamó mucho la atención, que te dije que quería ampliarlo acá, sobre los estudios superiores de los venezolanos. Acá en el Perú hay un gran porcentaje de población que lamentablemente no tiene convalidado su título o los tiene, pero y sin embargo no trabajan en su área. Cuéntanos un poco sobre estos resultados. Claro, de hecho ahí hay varios resultados interesantes. Uno es que 33% de los migrantes son entre técnicos y profesionales, ¿ok? O sea, digamos un tercio de la población. Pero luego 16% de los migrantes tienen estudios truncos. Y nosotros sabemos, ustedes lo conocen, hay personas que han llegado hasta el 8º o 9º semestre de sus carreras y se han tenido que venir. Entonces quizás se necesitan varios apoyos y esfuerzos para lograr que estas personas culminen, porque es una capacidad, o sea, es una persona que tiene un perfil profesional. O sea, alguien que ha estudiado más de 3 años, de 2 años, 4 años, una carrera universitaria, es una persona con un perfil profesional, aún no teniendo el título. Y eso significa que hay un talento que se puede aprovechar. Claro. ¿Qué pasa? Que del total de migrantes, solamente 14% está trabajando, de los profesionales, solo 14% está trabajando en algo relacionado a su área. O sea, tenemos un 86% de personas que son profesionales, son licenciados, doctores, tienen maestría, incluso doctorado y que no están trabajando. Y Perú está desaprovechando esta oportunidad. Pero lo más interesante todavía es que hemos mapeado que las personas con título profesional son las que más se quieren ir de Perú. O sea, son las que menos quieren estar en Perú y los que más quieren mudarse a un tercer país, que no sea Perú ni Venezuela. Entonces, Perú está desaprovechando, tanto desde el Estado, ese talento y la propia población, ese talento que puede ayudar a un país que tiene muchas brechas, sobre todo en el interior del país, donde vamos a una región como Huánuco, Ayacucho, y no se consiguen médicos, no hay docentes, etc. Entonces, hay que aprovechar esta migración y no dejar que se nos vayan, ¿ok? Claro, y puedo hablar con propiedad porque en mi experiencia también hay muchas barreras burocráticas para nosotros poder hacer, por ejemplo, los abogados la reválida, ya lo que te comentaba. Somos, en nuestra asociación, somos un grupo de abogados de casi 400 abogados y lamentablemente pues no hemos podido lograr la reválida de nuestra carrera y ni siquiera es por la parte económica lo que conversábamos. Ni siquiera ese sería el principal obstáculo, sino las barreras burocráticas que existen en las universidades para poder revalidar. Entonces también se está perdiendo ese talento o ese profesional que quiere de alguna manera aportar al país, como nosotros los abogados. Entiendo perfectamente este punto y es lamentable que lo tengamos que vivir y el Estado pues no tome conciencia de eso. Y una cosa que de hecho nos dicen los migrantes, en el estudio porque hicimos, hay una parte de encuestas que es, digamos, cuantitativa y hay una parte cualitativa que fueron unos focus group complementarios que hicimos y nos comentan que la reválida no siempre es necesaria para conseguir empleo. Hay muchas personas que tienen su reválida y eso a veces no permite, porque en Perú, digamos, solo 25% de la población tiene acceso a empleo formal. Sí. Entonces nosotros también, digamos, estamos expuestos a eso, aparte de la limitación de 20% que existe de acceso, digamos, a oportunidades laborales formales. Entonces, se requieren, digamos, acciones que de alguna manera permitan fomentar más espacios de empleo y que al final, digamos, una reválida no garantiza, digamos, el acceso al trabajo. O sea, de hecho, se requiere ahí un trabajo de desconcienciar un poco a las empresas, por ejemplo, para que sepan cómo contratar a un migrante. A veces hay prejuicios donde el migrante, digamos, se descarta simplemente porque se considera que no tiene la documentación completa. Y son personas que tienen un perfil profesional muy valioso. Muy valioso. No, y muchas veces también no son recompensados en una contraprestación justa para estos profesionales. Entonces el profesional lo que hace es, bueno, se desanima un poco y prefiere el trabajo informal porque dice, bueno, gano un poco más, tengo mi propio horario, porque también hablábamos de la problemática que hay en la población migrante sobre las personas que quieren trabajar, pero por ejemplo tienen hijos, lo que conversábamos. Entonces,
oye, voy a ganar tanto, pero un gran porcentaje va para el cuidado de mi hijo. Eso también es una problemática que ustedes detectaron en la encuesta. Claro, de hecho, 23% de los migrantes están desempleados, o sea, esa es la tasa de desempleo que tenemos, y la principal razón por la cual los migrantes aseguran no conseguir trabajo es porque no tienen con quién dejar a sus hijos, o sea, el 36% de este total. Entonces eso nos hace entender que, o sea, hay un problema también, y eso es lo que te decía de que este estudio nos permite identificar soluciones a problemáticas. O sea, si el tema de los niños, de dónde dejar a los niños, un espacio, un sitio de confianza, porque al migrante le interesa mucho que su hijo esté en un sitio de confianza, claro. ¿okay? Donde esté seguro. Pues eso hace entender que es necesario tomar acciones rápido para generar espacios donde los niños tengan un lugar, actividades, digamos, y eso es importante para las ONGs, ¿no? Que lo mapeen. Sí. Actividades, digamos, para extracurriculares, escuelas, digamos, tipo tareas dirigidas, que en Venezuela es algo súper institucionalizado y de hecho ya hay instituciones que están buscando promover este sistema de educación alternativo. Entonces, digamos, ese es el panorama de las personas que no consiguen empleo. O sea, el principal problema es no tener con quién dejar a sus hijos. Sí, es lamentable esta situación. A ver, y en el estudio que ustedes hicieron, ¿qué otras necesidades importantes, ya para culminar este bloque, ustedes pudieron focalizar? Bueno, una de las cosas importantes creo que tienen que ver con el tema de los ingresos de los migrantes. O sea, el ingreso medio, el ingreso mediano que están teniendo los migrantes son 1.200 soles, ¿ok? Pero el migrante tiene una capacidad de ahorro en Lima de 50 soles mensuales. Y en el caso de Trujillo, 10 soles mensuales, ¿ok? O sea, es mucho menor en el interior del país. Entonces imagínense cómo hace el migrante para planificar inclusive, digamos, algunas posibilidades con esas posibilidades. Y eso es lo que tú dices, que muchos migrantes han optado por volverse trabajadores independientes. De hecho, la mayoría de los migrantes son 22% con trabajo formal, un 35% por ahí con trabajo, digamos, informal, ¿okay? Digamos, empleado, y luego 39% independiente. O sea, la mayoría están optando por este tipo de oportunidades. Entonces, digamos, ese es un poco el panorama que hay. La capacidad de ahorro es muy baja, el ingreso del migrante es muy bajo, pero algo que sí es un descubrimiento importante es que cuando las personas están regularizadas, y por eso los exhortamos a que traten de buscar vías de regularización, cuando trabajas en algo relacionado a tu área, tus ingresos aumentan por lo menos en 600 soles. O sea, el migrante que trabaja en su área gana 600 soles más que el que no está regularizado, ¿ok? El que está regularizado. Y cuando no trabajas en algo relacionado a tu área, ganas por lo menos 100 soles más estando regularizado. Entonces, la regularización es un canal para ganar un poco más, ¿ok? Para ganar, digamos, tener un mayor ingreso. No, es que definitivamente estar regularizado en un país es obligatorio, claro, para todo, no solamente para la parte laboral, para todo, para tu día a día. O sea, es tu vida en un nuevo país, obviamente tienes que estar legal. Algo que me llamó mucho la atención que hablaste es que hay un gran porcentaje que decidieron ser independientes. Y digo que me llama la atención porque en mi trabajo día a día, yo siempre digo, yo soy abogada en Venezuela y también soy abogada aquí, aunque no tenga revalida. Siempre me llaman, me están contactando para formalizar sus emprendimientos. Y de alguna forma esto es algo positivo porque el venezolano pues de alguna manera ha sacado ese aire de emprendedor, de empresario, y estamos formalizando empresas porque ellos han decidido no trabajar a un tercero por los problemas que acabamos de mencionar, de salario, de que no tengo quien me cuide a los niños, etcétera, y han decidido emprender y hacer su propia empresa. Y digamos que esto es algo positivo porque también el crear una empresa acá y brindar algún servicio a la población es ventajoso para el Estado. Claro. De hecho, eso no lo hemos... O sea, hay un estudio previo, o sea, no es un estudio nuestro, pero que indica que para el año 2021 ya habían 3.000 empresas con socios venezolanos. Hoy en día deben haber muchísimas más. Tomando en cuenta que hay que promocionar lo que ustedes hacen de formalizar y apoyar a formalizar a migrantes. Y eso definitivamente te proyecta, porque es algo que permite que tengas muchos más canales, digamos, de crecimiento, puedas ser proveedor. O sea, yo creo que los migrantes tenemos que empezar a entender que tenemos derechos, tenemos varios derechos. O sea, de hecho, yo te mencionaba que nosotros habíamos mapeado también un decálogo de derechos, que son muchísimos, y eso nos permite acceder a muchas cosas que quizás todavía no vemos. Temas de ser proveedores de empresas,
temas de ser proveedores incluso del Estado, o sea, el tema de acceder como, digamos, en el Registro Nacional de Proveedores es un trámite que cualquier persona lo puede realizar. Entonces, creo que los migrantes tenemos, entendiendo ese potencial, digamos, de emprendimiento y de trabajo independiente, tenemos que empezar a ver nuevas oportunidades, ¿no? Y lo cierto es que algo que me parece importantísimo es que los migrantes, en la parte ya cualitativa, nos decían que nosotros, por ejemplo, era el comentario de una de las personas, ¿no? Nosotros no queremos ayuda, nosotros queremos buenos empleos, o sea, que nos ayuden a conseguir empleo. Sí. Y yo te comentaba que las ONG son la organización, de hecho, con más credibilidad ahorita. O sea, masivamente las ONG son las que tienen más credibilidad. Luego viene la iglesia para los inmigrantes venezolanos. Y el único punto donde muchas personas sienten que las ONG pueden estar fallando es en el tema de ayudar a conseguir empleo. Porque sienten que es complicado, pero no es culpa tampoco de las ONG, sino que hay un problema estructural. Pero definitivamente, como recomendación en ese estudio, nosotros creemos que hay que buscar nuevos canales para poder generar mayor empleabilidad, ¿ok? Así es. Desde entendiendo las brechas del país. O sea, Perú tiene muchas brechas y hay que tratar de fortalecer esas negociaciones, llevar migrantes a profesionales a espacios donde se necesiten, ¿no? Y eso es importante. Ya, Alfredo, y a partir de estas necesidades que tiene la población migrante en el Perú, tú como director de Ciudadanía Sin Frontera, que es una ONG también encargada de apoyar a esta población, ¿qué proyectos tienen para este año para poder apoyar a los venezolanos? Bueno, nosotros tenemos justamente un think tank, que es un tanque de pensamiento, que digamos el rol que tiene es buscar cambiar la manera de pensar y promover ideas nuevas, y está enfocado en temas de integración. ¿Y en quiénes nos enfocamos? Tanto en sector público, ¿ok? Para que el sector público sepa cómo tratar y abordar la migración, y por eso este tipo de instrumentos son importantes, este tipo de estudios que hicimos desde Cresco. Y también en el migrante para empezar a cambiar la manera de pensar, para no ver la migración como un gran problema, que obviamente tiene sus retos, pero verlo como una oportunidad. Claro. Entonces, hay dos programas que nosotros que estamos desarrollando tanto desde el año pasado y este año, que uno es el programa Inclusión en Acción, que son unos talleres que vamos a hacer presencial este año en el norte. Vamos a ir a Tumbes, vamos a ir probablemente a Piura, Chiclayo, vamos a ir a una ciudad de la sierra que todavía está pendiente, y vamos a hacer 2 talleres en Lima. Y es un taller muy interesante porque nos ayuda a entender cómo abordar la migración. De hecho, uno de los módulos se llama Bienvenido al Perú. A nadie nos ha dado la bienvenida al país. Nadie nos explicó cómo era, Claro. Nadie nos explicó la cultura, nadie nos explicó cómo era la idiosincrasia del país. Porque a veces algo tan básico como que te digan, mira, acá cuando vas a la bodega no dicen gracias, dicen ya. ¿Okay? Entonces, cosas tan sencillas como esas nos pueden ayudar a entender un contexto. Y lo que hablábamos también, que las personas pues lamentablemente tienen un mal pensamiento con respecto a que si tú estás en un país y de pronto adoptas algunas palabras diferentes, entonces te dicen, no, tú ya no quieres a tu país, ya no quieres. En el caso de los venezolanos hablamos por ejemplo de la palta. A mí muchas veces se me sale, en vez de decir aguacate, digo palta, pero por eso no quiere decir que esté traicionando a mi país. Entonces, es lo que tú me decías sobre la identidad binacional. Claro, de hecho eso es algo que para los hijos, digamos que van a tener muchos migrantes, va a ser muy importante, porque ya, digamos, hay casos de, qué sé yo, el niño nació en Perú y el niño se identifica con Perú, y de repente para un padre eso puede ser algo que está mal, y lo cierto es que no. Miren, de aquí a unos 10 años probablemente vamos a tener el primer alcalde venezolano, vamos a tener un deportista capaz en la selección de fútbol venezolano-peruano, y eso hay que llevarlo con orgullo. Mira, hay otras diásporas en el mundo, por ejemplo está la diáspora irlandesa, que ellos se identifican como irlandeses, nacieron en otro país, en Estados Unidos, y siguen identificándose. El presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, es irlandés, o sea, es de ascendencia irlandesa. Y cuando es el día de Irlanda, el día de San Patricio, él lleva su corbata verde. Lo celebra. El ganador del Oscar, Cillian Murphy, no sé si viste la película de Oppenheimer. No, yo tampoco la vi. Pero el ganador del Oscar, él dijo, estoy orgulloso de ser un irlandés que esté destacando en su labor. Y él nació en Estados Unidos. Entonces, tener esa identidad es algo que hay que llevar, porque a veces pasa lo contrario también. A veces hay personas que tienen vergüenza de tener una identidad, porque son las dos cosas. Uno es, no quiero integrarme, no quiero tener nada que ver con el país donde llego, pero también por otro lado está el que dice, no quiero que sepan que soy venezolano. Entonces, ninguna de las dos. Hay que llevar con orgullo la venezolanidad, pero también hay que entender la nueva identidad. Si alguno de ustedes tiene un familiar, un abuelo, un tío que era extranjero, no sé, Flora, ¿tú tuviste algún familiar que era extranjero, migrante? La mayoría de mi familia es criolla. Bueno, pero ¿tuviste algún amigo que tuviera por supuesto. O un vecino? Bueno, es que trabajé 8 años en una transnacional que traía
peruana, por cierto, Ok. AGE, que llevaba a Venezuela trabajadores desde acá, o sea, claro. peruanos se lo llevaron a venezolanos, y ellos están allá y ellos dicen, no, ya yo no me quiero regresar a Perú, Claro. Venezuela ahora es mi país. Los extranjeros en Venezuela amaban el país como Sí. suyo. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar eso en el país donde estemos, ¿ok? Y eso creo que es súper, súper importante. Y por otro lado está el programa Camino Seguro, ¿ok? Camino Seguro está enfocado en generar un canal de información articulado con muchas organizaciones e instituciones para que los migrantes estén mejor Camino informados. Seguro es del folleto que me brindaste, Claro. producción, por favor, hay un folleto por allí Sí, creo que que por me ahí. llamó muchísimo la atención en la forma que ustedes están enfocando esto, porque es a través de cómics, se llama Camino Seguro. ¿Dónde pueden encontrar estos folletos? Esos folletos los pueden encontrar en distintos módulos que vamos a habilitar en la ciudad los próximos días. También pueden solicitarlo a través de nuestras redes sociales en Ciudadanía Sin Por Fronteras. cierto, redes sociales, producción aquí, las redes sociales de Alfredo, Ciudadanía Sin Frontera, Cresco Y Cresco Group, sí, ahí lo pueden seguir. De hecho, ¿cuál es nuestro reto este año? Primero, articular con el Estado para que haya mejores canales de información. Estamos viendo la creación de un pequeño volante, así como un talonario de vacunas, donde tú tengas la fecha en la que tienes que renovar y Wow, tengas toda la imagínate información. Porque creo que nosotros los venezolanos estamos muy acostumbrados a guardar mucho un papelito, Papel. un documento, porque si perdemos la cédula o el pasaporte, lo perdemos Sí. todo. Entonces, queremos generar canales que eviten la desinformación. Y bueno, justamente este cómic ha sido resultado de poder comunicar encantó. de manera Muy original. entretenida, pues la realidad de lo que nosotros pasamos y las posibilidades que tenemos, por ejemplo, ¿no? Nuestros derechos, o sea, creo que eso es muy importante. Entonces, los talleres que vamos a estar haciendo los próximos días van a estar súper interesantes. Esperamos contar con la presencia, digamos, también de ustedes, de las instituciones Claro que que sí. representa Flor, pero también de cualquiera de ustedes que quiera asistir a estos talleres. Son totalmente gratuitos, vamos a tener piqueos, espacios para compartir. Y la información para la inscripción de esos talleres las vamos a tener por Ciudadanía Sin Lo vamos Frontera. a tener por Ciudadanía Sin Fronteras, Ok. sí. Y como les digo, estén muy atentos porque la idea es que puedan venir, invitar a sus familias. Y va a ser un espacio de compartir muy interesante donde vamos a entender los retos como migrantes que tenemos hacia el futuro, ¿ok? Porque miren, lo que va a venir no van a ser problemas ni cosas tan negativas, Qué bueno. sino van a ser tener nuestro primer club venezolano, que un día lo tendremos. Va a ser tener a nuestros hijos estando en una universidad y graduándose. O sea, las alegrías que nos vienen como población migrante son increíbles y ni se las imaginan. Así que vamos a tener paciencia y vamos a apoyarnos y trabajar juntos. Bueno, Alfredo, ya para finalizar, quiero agradecerte por esta entrevista enriquecedora, motivadora, de verdad, muchísimas gracias. Súper feliz del trabajo que estás haciendo aquí, te felicito. Y bueno, esperamos poderte tener en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas tan importantes para nuestra población migrante. Así que muchísimas gracias a ustedes. Como siempre les digo, muchas gracias por estar presente. Por favor, suscríbanse y denle like. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de Con Derecho a un Café. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Flor. Somos mujeres, madres, migrantes, abogadas de profesión y mejores amigas. Y hoy venimos a conversar y a tomarnos un rico café, porque la mañana de este viernes debe empezar con Derecho a un Café.